Si viajas, podés ser robado. Todos corremos ese riesgo, todas y todos tenemos la posibilidad de que seamos robados, estafados o que pueda pasar algo que ni siquiera queremos imaginar. Lo que me pasó a mí fue algo que pensé que me iba a acabar y que iba a acabar con mi carrera de viajar. Hoy, después de haber estado esposado en Bolivia durante 3 horas y ser víctima de la corrupción de la policía boliviana, te cuento qué pasó posteriormente a ese viaje y qué estuve haciendo esos 7 meses antes de irme a Brasil. Cuando llegué a mi casa aquel domingo por la tarde, que mi madre me recibió en la parada del colectivo, entré a mi habitación, dejé la mochila en el piso, me senté en la punta de la cama a llorar. No podía entender por qué estaba en mi pueblo, si yo tendría que estar rumbo hacia Perú, rumbo hacia el norte, pero el destino me había sorprendido con la policía boliviana y su corrupción. Esa tarde no quería ver a nadie, lo único que quería era hacer llorar y estar encerrado en mi pieza. Pero claro, no podía estar todo el día tirado y lamentándome por lo que había pasado. En cambio, lo que hice fue, me sequé la cara, fui al baño, me lavé y automáticamente esa misma tarde me puse a planear algo. Todavía estaba en shock por esa situación con la policía, me imaginaba todo lo que podía estar recorriendo o gente que podía estar conociendo en aquel momento, ese domingo por la tarde, mientras estaba llorando en mi habitación. Me cansé y en aquel momento, todo derrotado, todo quebrado, lo único que se me ocurrió, intentar conseguir un trabajo formal, intentar conseguir un ingreso fijo que me ayude a recuperarme de aquella pérdida económica que había tenido con la policía y así poder viajar de nuevo. El maldito plan era, sí, entrar a este sistema que nos tiene a todos tan atados. La rutina, ir al trabajo, despertarse temprano, el fin de semana libre si es que tenés suerte y ahorrar un poco para poder viajar. Seguramente vos conoces muy bien esta historia. En aquel momento empecé a trabajar de lo que pude. Encontré trabajos de limpieza, trabajos de pintura, de paredes y de piletas. Hasta hice cosas que no tenía muchas ganas de hacer, pero las tuve que hacer igual. Hasta que en un momento conseguí un trabajo fijo en un supermercado, el más grande de la ciudad, y ahí comencé a generar mis primeros ingresos. Este trabajo consistía en reponer productos de marcas durante 5 días a la semana. Trabajaba 6 horas, creo, si no me equivoco, pero entraba de las 5 a las 11 de la mañana. En verano esto estaba perfecto, pero en invierno acá el sol sale a las 8:30 de la mañana y despertarse a las 5 para ir a trabajar era más o menos un infierno. Pero el horario no era lo más doloroso de todo. Lo más doloroso era pensar cada mañana que me despertaba dónde podría estar si no hubiese ocurrido eso, mientras sonaba la alarma de mi teléfono Samsung taladrándome la cabeza. Mientras tanto, continué intentando aprender inglés, pero cada vez que empezaba y sostenía este aprendizaje, terminaba dejándolo. Por sentirme estancado, por falta de motivación, por no entender nada. Y ahí estaba el diablito en el hombro izquierdo recordándome todo lo que me había pasado y los defectos que tenía. Un poco cansado por la rutina, comencé a compartir mis pensamientos y lo que sentía a mis amigos. Cuando les conté la idea de que había estado pensando en volver a viajar, ellos me respondieron con algo que en aquel momento me sorprendió. Nosotros vamos también. Esa frase cambió todo. Cuando viajamos solo, estamos todo el tiempo con el miedo de volver a fallar. En mi caso, el que ya fallé. Y otra cosa muy distinta es tener a alguien al lado que te diga, yo me tiro también. Agustín y Juan fueron eso para mí en ese momento. Pero no era solo ellos. Hacía un tiempo, un amigo me había contado un poco sobre la capoeira y sobre lo que había vivido él en Brasil. Ahí completamente enamorado de lo que me estaba diciendo, hasta el día de hoy no me olvido sus palabras. Básicamente la capoeira había despertado algo en mí, la historia y todo el trasfondo que esto tiene de esta hermosa arte. Y ahí me acordé que en mi primer viaje a Brasil, tal cual te muestro en el anterior video, había escrito en un cuaderno en el 2019, cuando estaba en una roda de capoeira, quiero aprender capoeira. En algún momento escuché una frase, no recuerdo de quién, pero dijo, el español y el portugués son fáciles, son bien parecidos. De ahí empecé a investigar y empecé, claro, a atar los cabos. Convencer a Agustín y a Juan de ir a Brasil no fue algo muy fácil, pero yo ya tenía un norte marcado: Salvador de Bahía, una cuna de la capoeira y un lugar poco visitado por personas argentinas que quieren encontrar un poco una experiencia diferente, ¿no? Las reuniones con los pibes, las charlas y hasta discusiones hicieron que después de tanto tiempo podamos elegir este hermoso lugar como destino y consiguiendo pasajes totalmente baratos. ¿Y el inglés? Te preguntarás. No, el inglés ya lo había dejado, ya me había resignado, pero ese momento fue diferente. No me sentí culpable por la decisión que estaba tomando, ya que sentí el portugués un poco más cerca, un poco más mío,
más posible. Además, este idioma iba a ser la puerta de entrada porque una vez que aprendes un idioma, el próximo es 10 veces más fácil. Brasil era vecino, la cultura bastante parecida y si pasaba algo no estaba tan lejos de casa como para volver. De todas maneras no había plan y la capoeira me estaba esperando. Estos 7 meses que pasé en mi pueblo, desde que volví de Bolivia hasta que me fui para Brasil, fueron los más rápidos de mi vida y lo suficiente para saber que no quería trabajar ni un mes más en ese supermercado. El 14 de octubre de 2023 me subí al avión con solo un pasaje de ida, una mochila de 30 litros y mis 2 mejores amigos al lado. Compré el pasaje para un día antes que los chicos. De todas maneras nos encontramos allá, pero eso también significa quemar los barcos, ya que hasta lo planeado puede salir sin plan y puede salirse un poco de control. La semana que viene voy a estar contándote qué pasó mi primer día en Brasil, mi primera conversación de media hora y el taxista que nos llevó hasta la puerta del hostel. Nos vemos la semana que viene.